Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí de nuevo. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que está dando mucho, pero mucho de qué hablar. Sí, hablamos de la telenovela de la vida real que involucra a nuestros queridísimos, o bueno, quizás no tan queridos, personajes de la farándula turca, Güldem, Demet y el inconfundible Can Yaman. Han estado circulando rumores, teorías, incluso hasta conspiraciones, sobre una situación bastante peculiar entre estos tres. Y créanme, la cosa está más enredada que los espaguetis de mi abuela. Hoy vamos a desenmarañar este lío, a poner todas las cartas sobre la mesa, y a descubrir qué es lo que realmente se esconde tras la fachada de perfección que nos suelen mostrar estas celebridades. Así que agarren sus palomitas, acomódense en sus asientos, porque este chisme viene con sabor y picante. Y como siempre, antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intriga, quiero recordarles que se suscriban a su canal, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y por supuesto, dejen un like si el tema les está gustando desde ya. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, empecemos por lo básico. Güldem, Demet y Can. Un trío que ha sido el centro de atención en los últimos tiempos, y no precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico o una colaboración musical. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente entre ellos? Y más importante aún, ¿qué papel juega Güldem en todo este embrollo? Para entender la magnitud del asunto, tenemos que recordar que Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y sus fans, los Kandem como se hacían llamar, estaban convencidos de que su amor traspasaba la ficción. Pero como en toda buena telenovela, la realidad a veces juega con otros guiones. Después de su separación, que por cierto fue tan comentada como su relación, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, supuestamente. Pero la sombra de su romance parecía seguirles los pasos. Ahí es cuando entra en escena Güldem, una figura que no era tan familiar para el público masivo, pero que ahora se ha convertido en una pieza clave en este rompecabezas. Se ha especulado mucho sobre su relación con Demet, algunos rumores dicen que son amigas cercanas, otros dicen que hay una rivalidad soterrada, y otros, los más atrevidos, incluso sugieren que hay algo más. Y por si fuera poco, la aparición de Güldem también ha levantado cejas en relación con Can Yaman. ¿Existe algún tipo de conexión entre Güldem y Can? ¿Será que ella es la causante de los problemas que ha tenido Demet? ¿O será que todo esto es un simple malentendido magnificado por las redes sociales? La verdad es que las respuestas a estas preguntas no son nada claras. Lo que sí es evidente es que hay una especie de tensión palpable en el ambiente, una dinámica compleja que está generando mucho interés y sobre todo, muchísima especulación. Uno de los puntos más intrigantes en todo este asunto es el supuesto ayuda que Güldem le habría brindado a Demet con relación a Can. Algunas teorías apuntan a que Güldem habría aconsejado a Demet sobre cómo lidiar con situaciones personales que involucraban a Can, quizás dándole tips de cómo manejar ciertas conductas o situaciones. Sin embargo, otros rumores insinúan que esta ayuda podría tener un matiz mucho más oscuro, sugiriendo que Güldem podría haber estado manipulando a Demet para algún beneficio propio. En otras palabras, que esta ayuda era una fachada para algún plan más siniestro. Estas teorías se han propagado como pólvora en las redes sociales, alimentando aún más el morbo y la curiosidad de los fans. Y es que en el mundo del espectáculo las apariencias engañan, y muchas veces lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales dista mucho de la realidad. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios, que no se cansan de buscar hasta debajo de las piedras cualquier detalle que alimente este culebrón. Pero a menudo en esa búsqueda de la exclusiva, se pueden perder de vista los matices, y se pueden construir narrativas que no corresponden a la verdad. Por eso es crucial analizar todo con cautela, no dejarnos llevar por la primera impresión, y sobre todo, contrastar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Can Yaman, por su parte, parece mantenerse al margen de esta tormenta mediática, al menos aparentemente. Aunque ha hecho algunas declaraciones ambiguas, su postura oficial ha sido la de no alimentar los rumores. Pero claro, el silencio también puede ser interpretado como una confirmación, o al menos eso dicen los que le siguen de cerca el paso. En todo este enredo, se ha hablado también de posibles celos, de viejas rencillas, de amistades rotas. Y hasta de traiciones.
Un cóctel explosivo que, sinceramente, podría ser digno de una telenovela de esas que nos dejan enganchados capítulo tras capítulo. Pero este no es un guión, es la vida real con personas reales, con sentimientos reales, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Pero volvamos al tema central de este vídeo, ¿qué oculta Gulden? ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de esa ayuda a Demet? ¿Será que hay algo más que una simple amistad entre ellas? Algunos dicen que Gulden, al ser amiga cercana de Demet, ha visto de cerca todo el proceso de su relación y ruptura con Khan, y que simplemente ha tratado de apoyarla en lo que ha estado a su alcance. Esta versión, aunque quizás la más inocente, no deja de tener ciertas inconsistencias. Porque, seamos honestos, no todas las amistades son tan puras como nos gustaría creer. Y en el mundo de la farándula, donde la competencia es feroz, a veces los amigos se convierten en nuestros peores enemigos. Otras teorías más osadas sugieren que Gulden podría estar aprovechándose de la situación para ganar notoriedad. Al estar cerca de dos figuras tan mediáticas como Demet y Khan, es lógico que su nombre se haya catapultado a los titulares, y algunos insinúan que esto podría ser parte de su estrategia. Y no olvidemos el rumor que habla de que Gulden podría tener algún tipo de interés romántico en Khan, una situación que sin duda añadiría más leña al fuego de este drama. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría, pero en este tipo de situaciones, nunca podemos descartar nada. También se ha especulado sobre la posibilidad de que toda esta situación sea una estrategia de publicidad. En el mundo del espectáculo, no es raro que las celebridades recurran a este tipo de montajes para generar controversia y mantenerse en el candelero. Pero incluso si este fuera el caso, la manera en que se han manejado las cosas ha sido bastante errática, y los daños colaterales podrían ser considerables. Porque al final lo que queda al descubierto es una serie de relaciones personales complicadas, con sentimientos heridos y reputaciones empañadas. Y ahí es donde nos preguntamos si todo este montaje vale realmente la pena. Personalmente creo que hay muchos vacíos en la información, demasiados cabos sueltos, y que es difícil llegar a una conclusión definitiva. Lo que sí es evidente es que esta situación ha generado un revuelo mediático sin precedentes, con un sinfín de teorías y especulaciones que han llegado a extremos insospechados. Y en medio de todo este ruido, se hace más necesario que nunca hacer un llamado a la calma, a la reflexión, y sobre todo, al respeto por la privacidad de estas personas. Porque al final del día, todos somos seres humanos, con nuestras propias luchas y nuestras propias historias, y juzgar sin conocer los hechos solo contribuye a generar más dolor. Pero claro, es difícil mantener la calma cuando hay tanto misterio en el aire. ¿Será que Gulden es la villana de esta historia? ¿O será que ella es solo una víctima más de las circunstancias? ¿Será que Demet está siendo manipulada? ¿O será que todo esto es un simple malentendido? La verdad es que las respuestas a estas preguntas están lejos de ser claras. Y quizás nunca lleguemos a saber la verdad completa. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información con espíritu crítico, no dejarnos llevar por las apariencias, y sobre todo, evitar alimentar el drama con más especulaciones infundadas. Y es que al final, lo que importa es recordar que detrás de cada personaje mediático hay una persona, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y que la vida real no es una telenovela, aunque a veces se parezca mucho. En todo este embrollo también se han hecho comparaciones con otras relaciones mediáticas, se han recordado viejas rencillas, y se han sacado a relucir trapitos sucios del pasado. Un verdadero festín para los amantes del chisme, pero también un recordatorio de que a veces, las apariencias engañan y que lo que vemos en las redes sociales no siempre refleja la realidad. Por eso es importante no dejarnos llevar por la primera impresión, no sacar conclusiones precipitadas, y sobre todo, mantener una actitud crítica ante la información que nos llega. En el caso de Gulden, Demet y Khan, se ha generado una verdadera montaña de rumores, especulaciones y teorías, pero es crucial recordar que en la mayoría de los casos, la verdad está mucho más lejos de lo que nos imaginamos. Lo que sí está claro es que este drama ha dejado al descubierto la fragilidad de las relaciones mediáticas, la facilidad con la que se pueden crear historias a partir de rumores infundados, y la dificultad que supone separar la realidad de la ficción en el mundo del espectáculo. Y es que el entretenimiento, así como nos encanta, también puede ser bastante cruel. A veces las personas se convierten en meros personajes de una obra de teatro y se olvidan de que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos.
Y en este caso las tres partes involucradas, Gulden, Demet y Khan, están sufriendo las consecuencias de un drama que en gran medida ha sido magnificado por los medios de comunicación y las redes sociales. Pero como en toda buena historia, siempre hay un rayo de esperanza. A pesar de las dificultades, a pesar de los rumores y las especulaciones, las tres personas involucradas tienen la oportunidad de superar esta situación y salir más fuertes. Y nosotros como espectadores podemos hacer nuestra parte al mantener una actitud de respeto y de empatía, evitando caer en la trampa de los juicios fáciles. Porque al final lo que importa es recordar que todos somos seres humanos, con nuestras propias historias y nuestras propias luchas, y que el mundo necesita menos juicios y más comprensión. Y ahora, después de este maratón de chismes y teorías, es momento de aterrizar un poco. Llegamos al final de este viaje por el culebrón de Gulden, Demet y Khan. Hemos analizado las teorías, desmenuzado los rumores y tratado de poner todas las piezas en su lugar, aunque seamos honestos, todavía quedan muchas incógnitas en el aire. Hemos visto cómo la supuesta ayuda de Gulden a Demet se ha convertido en el centro de un debate que involucra posibles manipulaciones, rivalidades y hasta intereses amorosos. Pero también hemos recordado que la vida real no es una telenovela, y que detrás de cada personaje mediático hay una persona con sentimientos. A pesar de toda la especulación, la verdad es que todavía no tenemos una respuesta clara sobre lo que realmente está pasando entre estas tres personas. Lo que sí hemos aprendido es que las apariencias engañan, que la información que nos llega a través de los medios de comunicación no siempre es confiable, y que es crucial mantener una actitud crítica ante la información que consumimos. Así que después de todo este torbellino de información, espero que este vídeo les haya dejado algo para reflexionar. Y sobre todo que les haya entretenido porque al final del día, de eso se trata todo esto. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo incondicional y por todos sus comentarios que hacen que este canal crezca cada día más. Y hablando de comentarios, me encantaría leer sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este drama? ¿Creen que Gulden es la villana de la historia? ¿O será que hay algo más detrás de todo esto? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con todos sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo que tengo preparado para ustedes. Aquí seguiremos destapando los secretos del mundo del espectáculo con mucho humor, con mucha información y sobre todo, con mucho cariño para todos ustedes. Así que nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y recuerden, la vida es un gran chisme y aquí lo destapamos. Hasta la próxima.